Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo finales de partida, específicamente finales de torre. Veremos a continuación una partida que corresponde a la disputada el año 1937 en el famoso match por el título mundial, en el cual el campeón del mundo en ese momento era Max Euwe, defendiendo la corona contra Alexander Alekhine en un match de revancha donde Alekhine esperaba recuperar su corona. Corresponde a la partida número 23 de dicho match, a una defensa india-dama. En el final de torre de la siguiente partida, el papel de la torre activa queda muy bien expresado. Alekhine tiene un peón de más, sin embargo, la posición superior de la torre enemiga no le da posibilidad de lograr la victoria en esta interesante y teórica y apreciada terminación de partida. Veremos este interesante juego. Max Euwe con las piezas blancas y Alekhine con las piezas negras. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, dando inicio a la defensa india de dama, un esquema muy interesante posicional, alfil B7, alfil G2, alfil E7, enroque corto, B3. Continuación desafortunada que permite a las negras enderezar sin dificultad en su juego. Superior era tanto caballo C3 como dama C2. Pero B3, D5. En esta posición es muy fuerte la siguiente continuación. C5, alfil B2, C por D4, lo cual permite una simplificación del juego, conveniente para las negras. Pero el negro jugó D5, caballo E5, C5. A Alekhine le gusta jugar posiciones con peones colgantes centrales. En esta partida se conforma con su creación, incluso en el momento cuando tenía una muy buena posibilidad de igualar el juego por medio de la jugada dama C8, teniendo control del alfil ahí en B7, pero prefirió C5 complicando el juego. D por C5, B por C5, C por D5, E por D5, caballo C3, caballo B a D7, caballo D3, caballo B6, A4, amenazando la desagradable jugada A5. Vamos a devolvernos A5, lo cual permite, ¿no es cierto?, que el negro esté obligado a jugar A5, lo cual le va a generar a las negras una debilidad en ese punto, ese peón que ha quedado aislado. Alfil A3, ubicando el alfil en una buena diagonal, torre C8, caballo B5, caballo E4, dama E1. Surge la consecuencia de la desagradable jugada A5 por parte de las negras. No es tan sencillo defender el peón que está en A5. Caballo D7, torre D1, y ahora, con la amenaza en algún momento, caballo F4 y creando una presión sobre el punto D5. Caballo D6, caballo F4, caballo por B5, A por B5, caballo F6, y ahora con esta jugada es el comienzo de unas interesantes complicaciones que inesperadamente deben llevar la lucha a un resultado de tablas, como veremos a continuación. Caballo por D5, E4, aprovechando la clavada por parte de la torre que está ahí en D1, C4, muy buena jugada de Alekhine, alfil por E7, dama por E7, E por D5, dama por E1,
torre F por E1, C por B3, D6, alfil por G2, rey por G2, torre B8. El final de partida de torre es ejemplarmente igualado. Las negras tienen peligrosos peones ligados de paso, en cambio las blancas tienen un peón en la columna D amenazador, que en la siguiente jugada alcanzará ya la séptima línea o fila. La posición es de tipo agudamente combinado. En ella los jugadores no pueden limitarse únicamente a determinaciones generales, sino que tienen que calcular exactamente las posibilidades de las variantes, porque una equivocación cuesta la partida. D7, G6. A unas rápidas tablas conducía torre F a D8, torre A1, torre por D7, torre por A5, torre D3, torre E4, H6, torre B4, torre D5, muy buena jugada, torre por B3 y F5, y a las blancas les resulta imposible liberar la torre que está en A5 de la defensa del peón, ubicado en B5. Esta es una variante de Miguel Bobbini, que fue campeón del mundo el año 1948 hasta 1963 con algunos intervalos. Bien, entonces tenemos G6, torre A1. Gary Kasparian, gran teórico ruso, demostró que las blancas podían ganar por medio de la interesante jugada torre D4. Pero, sin embargo, Levenfish, gran teórico de finales de torre, demostró que después de torre F a D8, torre E3, B2, torre B3, torre B7, B6, A4, torre por B2, torre por A4, torre por D7, torre por B2, torre D6, con ligera ventaja de las piezas blancas. Y la otra línea sería torre B2, A3, torre B1, A2, torre A1, torre por B6, torre por A2, torre B7, con ligera ventaja de las blancas, pero con posibilidades de tabla por parte de las negras. Entonces volvemos a la posición torre A1, torre por B5, torre E8, torre D5, buena jugada, tomando control de la casilla D8, torre por A5, no se puede capturar esta torre, sino el peón blanco coronaría en D8, torre por D7, torre por F8 jaque, rey por F8, torre B5, torre D3. Ha resultado una posición que se encuentra con mucha frecuencia en la práctica de los torneos. En cierta ocasión, Silver Tarrasch sistematizó tales situaciones e hizo salidas generalizadas. La situación principal que permite ganar o realizar tabla en tales circunstancias es la posición de las torres. Si las torres negras se encontraran detrás del peón de paso del peón negro que está en B3, es decir, si la torre negra estuviera en el lugar de la torre blanca, por así decir, el triunfo hubiese sido fácil. Ahora la activa posición de la torre del que se defiende le da enormes posibilidades para hacer tabla, ya que tiene gran desplazamiento a la torre blanca para maniobrar y estar pendiente del avance del peón negro. Entonces tenemos torre B7, rey G7, torre B6, G5, H3, H5, H4,
G4, torre B5, rey G6, torre G5 jaque, rey H6, torre B5, hay que controlar el avance de este peón, F6, rey F1, rey G6. En el libro de las partidas del match, Miguel Bobbini hace la siguiente anotación: las negras tienen ahora un buen plan de juego si las blancas no acercan el rey al centro del tablero, sino precisamente llevar el rey negro, llevar primero el peón que está en F3 a F5. Ese sería el primer plan para cubrir, ¿no es cierto?, para cubrir el peón que está acá. El peón que está en H5, negro. Esa es la idea. En segundo lugar, trasladar el rey a E3, llevarlo a esta casilla y después a D3. Entonces, si cayera el peón que está en F4, en F5, a ver, acá vamos a devolvernos. Esta es la posición. Si cayera el peón que está en F4, F5, entonces el rey negro, al estar ubicado en D6, las negras podrían jugar B7 y estarían ganados, porque aunque la torre regresara a B5, este jaque impondría la ventaja, seguido de B1. Entonces, después de lo cual el peón de B3 coronaría rápidamente a dama. Por eso las blancas están obligadas a llevar el rey al centro, lo que permite a las negras avanzar el peón de paso a la segunda horizontal. Y de todos modos, el triunfo resulta imposible. Interesante final de torre, como vamos a ver a continuación. Rey E2. Torre F3. No da nada tampoco la siguiente variación. Torre C3, rey D2, torre C2 jaque, rey E3, B2, F4 con igualdad. Torre G2, si F5 vendría torre B6 jaque, rey F7, rey D4, torre G2, torre B7 jaque, rey E6, torre B6 jaque, rey D7, torre B7, rey C6, torre B8, torre por G3, torre por B2, torre H3, rey E5, torre por H4, torre G2, torre H3, rey por F5, G3, rey G6, H4, F5, torre H2, torre G1, torre F2, rey G5, y el juego se le podría complicar al negro. Y la otra posibilidad entonces es a F4 jugar torre G2, rey E4, torre por G3, torre por B2, torre H3, F5 jaque, rey H6, torre B6, rey, torre por H4, torre por F6 jaque, rey H7, torre G6 con tablas. Una interesante línea. Entonces volvemos a la posición torre F3, rey E1, F5, torre B6 jaque, rey F7, torre H6, F4. Perdón, sí, F4. Más posibilidades dejaba la siguiente línea, era mejor. Torre C3,
rey D2, torre C2 jaque, rey E3, B2, torre B6, rey E7, F3. Pero igual con esta línea las blancas alcanzarían las tablas. Entonces tenemos F4, torre por H5, torre C3, torre B5, F3, rey D2, torre C2 jaque, rey E3, B2, rey F4, torre C4 jaque, rey E3, torre C2 y tablas. No hay forma de forzar esta posición. Interesante final de torre y muestra lo difícil que es la buena conducción de estos finales. Por algo los rusos crearon esa frase inmortal: los finales de torre no los gana nadie. Hay que repasar estas partidas porque son sumamente interesantes. Son clásicas, digamos, jugadas en antiguos matches del campeonato del mundo, pero es muy importante reproducir estas partidas para darnos cuenta de la dificultad del manejo de los finales de torre. Nos estaremos viendo en breve con más finales de partida, específicamente finales de torre. Muchas gracias y hasta pronto.